cual en mi nombre. Eso es lo que Dios hace. El poder delegado, el poder espiritual delegado por Dios a sus hijos, ¿ok? Como líderes espirituales, nosotros tenemos que tener la capacidad necesaria para transferir de lo que tenemos, porque de eso se trata. No es que tú recibiste un don, que tú recibiste unción, que tú recibiste gloria, que tú recibiste conocimiento, sabiduría, inteligencia, y te quedaste con esa inteligencia, con esos dones, secuestrando la gloria de Dios, y no te expandiste, no te ensanchaste, no hiciste, no discipulaste a nadie, no edificaste a nadie, no preparaste a nadie. Entonces tú vas a tener que darle cuenta a Dios por eso que el Señor te entregó. Por eso muchas veces Dios descalifica mucho y deja sin autoridad a muchos líderes. Y en estos tiempos no es la excepción. Porque hemos hablado de eso mucho con demasiado. Por la red tenemos mucho contenido que hablan de profecías, líderes que Dios le ha bajado una línea. Gloria a Dios. ¿Cómo se manifiesta el poder espiritual? El poder espiritual se manifiesta de diversas formas. Uno, le dije, la capacidad para vivir una vida transformada. Si no tengo la capacidad para vivir una vida transformada de manera permanente por el poder de Dios, entonces no califico para emanar y representar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para representar el reino de los cielos. Capacidad para vivir una vida transformada. El Espíritu Santo es quien capacita al creyente para vencer el pecado, crecer en santidad y vivir de acuerdo con los principios de Dios. También nos da la fortaleza para enfrentar pruebas y dificultades. Hay gente que cree que con su fuerza van a vencer. No, lo siento. Aquí hay que alimentarse todos los días. Así como tú te detienes a ir a trabajo, que te levantas, te vas a la ducha, tomas el desayuno, luego a las 12 te pica el estómago, te da hambre, vas y comes, ya vuelve y toma algo, alguna merienda, ya en la noche vuelve a cenar. Así mismo hay que venir a la presencia de Dios, a llenarse del Espíritu Santo. De lo contrario, usted no va a poder resistir ninguna tentación ni ninguna prueba. El poder espiritual ayuda a los creyentes a perseverar en tiempos de sufrimiento, persecución y tribulación. En los tiempos de la pandemia fueron muchos los que se cayeron, otros que fueron levantados. Y créanme que viene una temporada donde obviamente se va a repetir, esos eventos se van a repetir en la tierra. Dios ha mandado a sus hijos que ayuden, a que oren, a que clamen, a que se unifiquen. Hay pocos que han escuchado la voz de Dios y no han hecho caso a esto. Bendecimos a los que han obedecido. El Espíritu Santo capacita a los creyentes uno para hablar, para predicar, para enseñar, para dirigir, para guiar. Lo capacita con valentía, con arrojo, y autoridad sobre Jesús y su mensaje de salvación. El Espíritu Santo distribuye dones espirituales entre los creyentes, capacitándolos para servir a la iglesia, a la comunidad. También nos capacita para transformar el mundo que nos rodea. De eso se trata, recibir el poder espiritual. Cuando se aplica con sabiduría y humildad, puede influir positivamente en la sociedad, en los que no creen, porque de eso se trata. Llevar la transformación social, económica y espiritual, transformación social en todo el sentido de la palabra. El poder espiritual es la unción de Dios que capacita a los creyentes para vivir una vida plena, significativa y fructífera en Cristo, tanto a nivel individual como en relación con sus semejantes, o bien diríamos con el mundo. Entonces, la autoridad terrenal y su relación con la autoridad divina. La autoridad terrenal se refiere al poder y la influencia que se ejercen dentro de los límites del mundo físico. La sociedad humana y sus estructuras de gobierno implica la capacidad de tomar decisiones, establecer reglas y hacer que se cumplan, ya sea a través de instituciones políticas, organizaciones sociales o incluso dentro de contextos más pequeños como familia o grupo. Dentro de esta esfera opera la autoridad gubernamental establecida o delegada a los hombres en la tierra. Pero tenemos una sociedad, ¿verdad? Tenemos un mundo en caos, lleno de pecado, entonces es una sociedad imperfecta. Es un gobierno imperfecto y solamente el Cristo cuando venga va a restaurar todas estas cosas. Por más que se esfuercen los gobiernos de hacer las cosas bien, no podrán, porque se crean leyes injustas, se crean principios injustos, se hacen cosas no de acuerdo a la voluntad de Dios, se transgreden la ley de Dios. Hay naciones que han sacado la Biblia y eso es un problema, porque obviamente acarrean juicio para las naciones. Entonces, esa fuente de autoridad, señores, la fuente de la autoridad terrenal,
esa autoridad se manifiesta en el ámbito de lo visible y tangible, en contraste con la autoridad espiritual, que muchas veces no la vemos. Eso que se entienda, espero que se sobreentiende. Los orígenes o la fuente de esa autoridad terrenal, ¿cuáles son? Se pueden derivar de varias fuentes. La ley que crean los hombres, no es Dios, son los hombres corrompidos que crean la ley. Hay excepciones que algunos, Dios lo permite que suban a esas organizaciones, a esas instituciones, y permite que creen, que se hagan las cosas lo más justas posible, que no se ofenda el nombre de Dios, que no saquen la Biblia de las naciones, que se inspiren en Dios a la hora de legislar. Por eso oramos por las autoridades de manera continua, como dijo el apóstol Pablo, que tenemos que orar por lo que está en eminencia para que no metan la pata y podamos vivir en quietud. Entonces, esa fuente de autoridad son las leyes, son las instituciones, ¿verdad? Podemos decir que hay normas de tipo social que regulan el comportamiento del hombre con el hombre. Tenemos jerarquías empresariales, sistemas educativos, cualquier estructura donde exista un orden establecido y alguien con la capacidad de tomar decisiones que afecten a otro. Entonces, ahí se manifiesta el orden terrenal. Pero ¿qué relación existe la parte que tiene que ver con lo terrenal con lo espiritual? En muchas tradiciones religiosas, aquí entramos en materia apenas. Relación de autoridad de lo terrenal con lo espiritual. En muchas tradiciones religiosas existe una distinción entre la autoridad terrenal y la autoridad divina o espiritual. Hay quienes dicen, yo me sujeto solamente a la autoridad de Dios. Aguántate, hay que explicarlo en su justa medida. Porque hay cosas que hacemos, que hacemos son de acá, que debe ser aplaudida y reconocida, porque ellos también son autoridad. Con una autoridad delegada limitada por una condición de pecado que existe en el ser humano como sociedad, que eso tiene que entenderlo la iglesia para que no cometa el grave error de estar transgrediendo y faltando de respeto a las autoridades. Ellos también hacen un papel para el orden social. ¿Entienden? Entonces, en muchas tradiciones religiosas existe una distinción entre la autoridad terrenal y la autoridad divina o espiritual. A menudo se considera que la autoridad terrenal es delegada por la autoridad divina. Totalmente de acuerdo. Esto lo reconoció el apóstol San Pablo en el capítulo 13 de Romanos. Ustedes pueden buscar ahí el texto que dice, sométase a toda persona a las autoridades terrenales, porque toda esta ha sido impuesta por Dios. Pablo era un hombre estudioso de las leyes, era conocedor de las leyes naturales, era abogado, dijo, los estudiosos dicen que era abogado. Entonces podía hablar con propiedad en estos términos, para tratar de explicarlo el plano espiritual, traerlo a lo terrenal, y lo terrenal, vincularlo a lo espiritual y viceversa, y tratar de que haya un equilibrio entre la forma de cómo los hombres se sujetan unos a otros, sin el abuso de autoridad, pero sobre todo que todos nos sujetemos a Dios. Sigo. Entonces, tenemos aquí que la autoridad debe ser ejercida con responsabilidad, de acuerdo con los principios morales y éticos, cosa esta que es difícil, pues gobernar a los hombres con leyes imperfectas, personas corrompidas, es imposible. Es imposible que haya un cambio total en una población o todo un pueblo. Eso son solo aspiraciones, yo digo utopías, a lo que la gente aspira, que son una mentira. Cuando tú ves en la Constitución de que ellos se deleitan leyéndote principios y prometiéndote cosas, puro mentira, puro engaño. Nadie puede cumplir todas estas leyes, todos esos sueños que la gente quiere que cumplan con ellos, porque tenemos un mundo enfermo. Tenemos una sociedad enferma, un mundo enfermo, corrompido por causa del pecado. Se aspiran a cumplir ciertas cosas. Eso es imposible complacer a todo el mundo, llegar a una sociedad perfecta. Imposible, eso es mentira y un engaño. Si te lo están vendiendo en los foros internacionales, en la Carta de las Naciones Unidas, en cualquier foro, que es mentira. Tú como cristiano tienes que entender que eso es un engaño, una mentira. Hasta ellos mismos lo reconocen a veces. Entonces, gobernar a los hombres con leyes imperfectas o personas corrompidas es imposible. Que haya un cambio total en una población o todo un pueblo. Eso solo son aspiraciones que solo se cumplirán cuando Cristo, el Rey de Reyes, venga por segunda vez y establezca su reino de gloria milenial en la tierra. Todos los gobiernos terrenales son ineficaces, corrompidos por naturaleza, por causa del pecado del hombre, valga la redundancia. Entonces, la importancia de la autoridad terrenal es fundamental para el funcionamiento de la sociedad. Eso no se puede negar, ya que proporciona estructura, orden y capacidad de resolver conflictos temporales. Sin embargo, también puede ser objeto de abuso y generar desigualdades si no se ejerce de manera justa y transparente. También en la iglesia se cometen este tipo de atropellos, que hay muchos no saben gobernar. La Biblia habla del
que hay autoridades espirituales establecidas por Dios en la iglesia para dirigir la iglesia, ¿verdad? Hay autoridades espirituales que hacen las veces de ser los juzgadores. Hay muchos que malinterpretan el verso que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hermano, no interprete eso, no salga de contexto, vaya interpretando ese verso como le dé la gana. Váyase a la historia, váyase a la raíz de eso. ¿Qué fue lo que Jesucristo quiso decir? ¿En qué contexto histórico y cultural dijo eso? ¿Qué es lo que significa ese texto bíblico? Entonces, la autoridad terrenal es un concepto amplio que abarca el poder y la influencia en el ámbito humano, y su comprensión es esencial para analizar cómo se organiza y funciona la sociedad. La iglesia debe saber, los líderes deben saber cómo funciona, cómo se organiza, ¿verdad? Y quién fue que la estableció. Hay una violación al principio divino, hay una transgresión a las leyes divinas extraordinaria, hay apostasía, ya incluso no creen en los ministerios, no creen que hay profetas, no creen que hay apóstoles, no creen que hay maestros, otros dicen que solamente existe el pastor, otros dicen que hay un caos, no hay unidad de pensamiento, no hay unidad doctrinal, si llevan por todo viento de doctrina, por cualquier Juan de los Palotes que viene y se pone una chaqueta, se para en una esquina, comienza a invitar gente, van y regularizan el estatus jurídico, ya dije que son pastores, pero ¿pastores de qué? El Señor dijo, por sus frutos. La iglesia debe someterse a las leyes. Eso es innegable. Que las autoridades terrenales, pero aguántate, eso tiene sus excepciones. Hay excepciones a la regla, y esa es la parte que versa sobre este mensaje. Todo el néctar, toda la sustancia de este mensaje está aquí en el final. Yo quiero que no te vayas si quieres que tener el paquete completo, o si no, lo ve después. En el contexto legal, humano y terrenal, una excepción es un mecanismo de defensa que permite a una parte demandada en un proceso judicial oponerse a la pretensión del demandante, ya sea alegando la falta de requisitos legales para el proceso o cuestionando los fundamentos de la demanda. En esencia, una excepción busca detener o modificar el curso normal del proceso judicial antes de que entre a discutir el fondo del asunto. Es un mecanismo, un término, una terminología jurídica, pero yo te lo voy a explicar en español para que tú la dijeras. Ese principio de excepción a las reglas lo que establece es el límite de la autoridad, el límite del funcionamiento de la autoridad en el líder. Es como diríamos tú mirar el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Dentro de esos tres poderes hay un equilibrio, ¿verdad? Hay un equilibrio en el manejo del poder en el Estado, donde uno no puede estar por encima del otro como para decir no te necesito, o yo soy independiente y por cuanto yo soy independiente puedo hacer lo que me dé la gana. No. Entonces tenemos el principio de la democracia. Los tres poderes, eso como que diríamos es el poder controlando el poder. Cuando hablamos de la autoridad en la iglesia, implica todo esto, y por un parte del pensamiento de una señora que dijo, es que nos debemos todos al Señor. Aquí lo que se nos manda es que nos sujetemos unos a otros, primero a Dios y luego unos a otros en amor, no como nosotros querramos, manipulando y distorsionando el curso de la historia o del Espíritu Santo para nosotros hacer crear las bases y las condiciones para que la gente crea en nosotros de manera obligatoria, porque tenemos tal autoridad, pero esa autoridad no pasa por encima. Esa autoridad no es para que tú la conviertas en un autoritarismo. Eso surge dentro del plano político, dentro del plano institucional, dentro del plano familiar se da también esa manipulación, y también dentro de lo que es el plano espiritual. Eso se da dentro de la relación matrimonial. Manipulación. El poder ha de ser ejercido tal cual Dios lo estableció, con amor, con equidad, ¿verdad? Con sabiduría, con inteligencia, porque entonces no es poder. Yo le dije que esto es profundo. Entonces, de eso se trata la excepción a la regla. Ok, tú tienes poder, pero yo te voy a crear una serie de condiciones, de requisitos, para que tú aprendas a distribuir, a manejar, a administrar esa gracia, a administrar ese don, a administrar esa unción, a administrar ese poder, porque si me lo usa mal, si me lo administra mal, te voy a llamar a cuenta. Entonces, hay un texto que dice que aquel que Dios más le da, más le exige. Y es verdad. Y vemos la historia de cómo Dios juzgó a Moisés
a diferencia de todo un pueblo, a diferencia de un David, que por lo que David hizo, que era digno de muerte, una sentencia de muerte, no lo mató. Mas, sin embargo, no le retiró las promesas, sino que lo dejó continuar, que lo disciplinó en el camino y se lo anunció previamente. El caso de Moisés, diferente al caso de Moisés, que Dios se la iba anotando y dijo, mira, no entrará. Mira, hay que tener cuidado con eso. El manejo o la administración, saber administrar el poder es de suma importancia, porque incluso esto pone incluso en juego la vida, la salvación de muchos líderes y no lo saben. Varón, que los dones son irrevocables. Irrevocables son los dones, sí, son irrevocables los dones, pero con todo y don, con toda unción, con todo y manto, con todo y conocimiento, con todo y talento, te va a jugar. Si no obra conforme a su voluntad, se perderá. Así como suena. Porque la Biblia habla de que la negligencia es un pecado. Y que descuida la presencia, cae en pecado, porque se enfría. Y el Señor dice en su palabra, mira pues de dónde ha caído. Arrepiéntete. Y comienza a hacer las obras tal cual yo te la puse en tu corazón, con amor, con ánimo pronto. Darle alimento a las ovejas con ánimo pronto, no cuando tú quieras ni cuando te dé la gana, sino cuando yo te mande. En el momento que yo te mande, vete, búscame la perniquebrada, vete a buscar la de que se descarrió. Entrega tu vida por las ovejas como yo lo hice. Represéntame dignamente, da ejemplo de quién yo soy. Sufre penalidades, sufre por mi causa. No quites la cruz, no le cortes a la cruz, humíllate, represéntame. Hay muchos que ya cortaron la cruz. Hay muchos que ya cortaron la cruz, hay muchos que tiraron la cruz de Cristo y no representan los intereses del reino. Están haciendo su propia voluntad. Señores, comparta esto. Denle like, mándele a todos los pastores, evangelistas, profetas. Vamos a ver si alcanzamos que se haga 3 millones de gente con estos contenidos. Gloria a Dios. Esta ley, la excepción a la regla, un caso de resistencia, señores, para que ustedes vean las limitaciones, para que ustedes vean lo que significan las excepciones a la regla, que no se puede interpretar la Biblia de manera literal. Para eso están los intérpretes de la ley, están los maestros que han sido constituidos para interpretar las Sagradas Escrituras según la guianza y dirección del Espíritu Santo. En el aspecto en caso de resistencia, ¿saben lo que es resistencia? Tenemos que resistir al enemigo y oponérsele. Pero tenemos un caso de resistencia donde siervos de Dios le hacen resistencia y desobedecen los mandatos de un rey. Tenemos en la Biblia a Sadrach, Mesach y Abednego. Dicen a uno de ellos Daniel, tenía otro nombre. Ustedes conocen la historia. Ante una orden del rey Nabucodonosor de postrarse ante una estatua. Esta ley, señores, no guardaba ninguna relación con la ley divina. Era una ley de hombre, creada por hombres corrompidos que solo querían endiosarse. Caso del rey Nabucodonosor. Ante esas situaciones, las leyes divinas nos instruyen a los hijos a no obedecer esas leyes. Por eso es que hay que despertar al pueblo, que es lo justo, que es lo injusto, que es lo puro y que es lo impuro, que es lo vil, que es lo menospreciado. Por ahí hay quienes le están llamando a lo sucio, le están llamando limpio. A lo bueno le están diciendo malo. Gloria a Dios. Entonces, ante esas situaciones, las leyes divinas nos instruyen a nosotros, la iglesia, a los hijos de Dios, ¿verdad?, a desobedecer a esas leyes, a no acatar lo que esas leyes dicen. Aquí la ley que el emperador había creado había sido en ofensa a Dios, porque promovía la idolatría. Él decía, tienen que adorarme a mí como si yo fuera un Dios. Y Daniel, como ni tonto ni perezoso, y los demás compañeros dijeron, nosotros no vamos a obedecerte, rey. Haga lo que tenga que hacer. Preferimos mejor morir antes que desobedecer a Dios. Si Dios nos libra de tu mano, bien. Pero si no nos libra como quiera, nosotros no vamos a dejar de adorar a Dios. Encontraríamos cristianos en estos tiempos en algunos países de Latinoamérica y Europa y el mundo que hagan esto que hizo Daniel, los compañeros. ¿Usted cree que aparecen? Sí, yo hay. Pero hay otros que desechan y dicen, yo no te conozco, Cristo. Yo no conozco a Cristo, yo no sé quién es, como hizo Pedro. Entonces, es ahí donde tú tienes que pararte en los pies y definirte de qué lado está. Si está dispuesto a representar a Cristo dignamente, a sufrir por su causa,
a sufrir por su santo evangelio o si prefieres decidir hacer tu propia voluntad. Las famosas autoridades terrenales y sus leyes. Las leyes son permitidas por Dios como hijo. Como hijo. También tenemos derecho adquirido. Nosotros como hijos de Dios, repito, nosotros también tenemos derechos adquiridos del cielo para oponernos a las leyes y autoridades terrenales. Toda vez que el verdadero profeta o el verdadero siervo de Dios es guiado por Dios, debe ser guiado por Dios. A ellos se les llama los hijos maduros, porque son guiados por Dios. Los que no son guiados por Dios no son maduros en el conocimiento de la voluntad de Dios. Hay que dirigirlo. Entonces, el verdadero siervo de Dios, que es maduro en el conocimiento de la voluntad del Señor, ¿verdad?, es dirigido y gobernado por las leyes del cielo antes que por las leyes de la tierra. Al poseer estos atributos, muchas veces el hombre de Dios o la mujer de Dios no se sujeta a rey o autoridad humana, no se sujeta a leyes de la tierra. Él se sujeta y obedece directamente a Dios, quien lo constituyó. Es el caso de los ungidos, que muchas veces tú ves que lo tratan de confrontarlo. Tal vez el caso de Elías y de otros que cuando iban a apresarlo, él decía: si yo soy profeta de Jehová, descienda fuego del cielo y lo consuma. Señores, soy activo. Estoy hablando de ungido, estoy hablando de líder de líderes, estoy hablando de voceros que jugaron roles protagónicos. No te estoy hablando de montones, estoy hablando de gente llamados especiales, que Dios lo marcó para establecer la diferencia y marcar el rumbo de la historia. Estoy hablando de ungidos, líderes de líderes, estoy hablando de eso, llamados especiales. Son dirigidos, como decía el Señor el otro día, son dirigidos y guiados por mí, no se sujetan a lo natural, sino a mí primeramente. De manera que el que tiene autoridad por encima de un gobernante en la tierra, los profetas, como dice el Señor, mis profetas son mis ministros, mis sacerdotes, y ellos portan autoridad por encima de las autoridades terrenales, no se sujetan a leyes. Aún la naturaleza tiene que sujetarse a ellos. Tenemos ejemplo en la Biblia. Yo tengo que repetirle eso a ustedes, los pastores que están oyendo este mensaje. Escuchen esto. La autoridad que porta la autoridad divina que porta un ungido o una ungida, no de la tierra, es lo que lo hace a ellos responder a los intereses del reino de Dios primeramente antes de cualquier otra cosa. Por eso ellos no se venden. Por eso ellos no negocian con el don. Ellos prefieren, aleluya, yo siento la unción. Ellos mejor prefieren morir. Porque quieren ser como Daniel y los 3 compañeros. Muchas veces son llamados para ser mártires. Gloria a Dios. Nabucodonosor quiso ridiculizarlos a ellos allí, al construir aquella estatua gigante de oro y ordenarle que se postraran bajo su pena de muerte, señores. Dice: ¿quién desobedezca? Yo decía: nosotros, a lo que tú tienes que hacer, rey. Daniel y sus amigos se negaron a adorar la estatua, ya que solo ellos adoraban a Dios. Nabucodonosor, furioso, los arrojó al horno de fuego. Para sorpresa del rey, vieron a 4 hombres caminando en el fuego abajo, en el horno. Uno de ellos con apariencia divina, como dice la Escritura. Los 3 hebreos salieron ilesos, sin siquiera olor a quemado. Eso se cumple en función de la promesa de los elegidos, cuando Dios dice: si pasares por el fuego, no te quemarás. Si pasas por la agua, no te... Hay quienes agarran ese texto y lo interpretan y lo tergiversan. Hermano, y tú sabes, los creyentes, los hijos que han morido ahogados. Aquí estamos hablando de gente marcada para el Señor manifestar su gloria en un momento. No digo quizás Dios no te libra, no te va a salvar, porque eso fue lo que expresó Daniel y los compañeros. Si Dios no libra, bueno, lo libró, y si no libra, como quiera nos vamos con él. O sea, aquí no está diciendo que obviamente Dios te va a librar en alguna circunstancia. Te va a librar, claro, para salvarte. Pero en cuanto a este plano, tú debes entender que te va. Entonces tenemos que estar conscientes en eso, dando interpretación clara y precisa al texto. Entonces, Nabucodonosor, al ver aquel portento que ellos no se quemaron, dice que se asombró, fue impresionado y reconoció el poder de Dios y elogió a los jóvenes por su valentía y fe, decretando que nadie blasfemara contra su Dios. Este relato bíblico resalta la importancia de la fidelidad a Dios, incluso frente a la adversidad y a la oposición del poder terrenal. Vieron entonces aquí nosotros primeramente debemos sujetarnos, debemos disponernos y entregarnos de manera genuina. Entonces, concluyo con esta palabra. Si usted está caminando en desobediencia, yo
te digo en el nombre de Jesús y de parte de Dios, debes sujetarte, debes someterte y disponerte a obedecer a Dios por encima de cualquier autoridad terrenal o humana. No importa sea pastor, no importa sea profeta, no importa sea evangelista, no importa sea diácono, no importa sea quien sea. Sujétate primero a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí. Yo creo que este contenido tiene segunda parte. Y yo te invito a que tú te suscribas al canal si no lo has hecho, que compartas este contenido con tus amigos, con tu vecino, con tu compañero, con los pastores, con los evangelistas, con los profetas, que los reenvíes para que esto ruede, que comente, que le dé like, porque eso ayuda al algoritmo del canal para que la tecnología, un conjunto de procedimientos y reglas automáticas que permiten que cada vez que tú comentes de manera automática el algoritmo o la tecnología, pues reenvía el mensaje a más personas. Así que suscríbete si no lo has hecho, dale like, comparte y haciendo un resumen breve de lo que analizamos sobre las preguntas principales, se me quedan algunas. Escríbanme ahí si usted quiere que haya una segunda parte de este contenido, ¿verdad? ¿Qué significa estar en autoridad y bajo autoridad? 1, 2. ¿Qué es la autoridad divina? ¿Cómo identificar a un siervo de Dios? Te respondí varias. ¿Qué es la autoridad terrenal? ¿Cómo es concedida? ¿Qué es una autoridad delegada? Ese tema está en YouTube, lo puede buscar. ¿Qué es la autoridad divina versus la autoridad terrenal? ¿Autoridad o control o manipulación? ¿Hasta qué medida debemos los hijos de Dios obedecer a las leyes y autoridades terrenales? ¿Qué hay de predicadores itinerantes que no se sujetan a templo o líder alguno? Ese tema tú lo puedes buscar en el canal, que hay un tema que se llama profetas itinerantes. Hay gente que no se sujeta ni a templo, ni a autoridad, ni a nadie. Tipología del pueblo, de los profetas antiguos en el pueblo de Israel, que no se sujetaban a nadie. Ellos eran tomados por Dios, salían de sus quehaceres y profetizaban al pueblo, a la nación, al rey, denunciaban el pecado, se buscaban confrontación y volvían a sus oficios. Esa gente no estaba bajo ningún liderazgo, bajo ninguna estructura de hombre, ellos se sujetaban a Dios mismo. Por tanto, esta y otras preguntas que están ahí, yo te invito para que en un próximo contenido tú te des cita, no te pierdas esto. Todos los sábados estamos subiendo contenido, pero es posible que en algún momento en la semana, si tú recibes la notificación en tu móvil, tú digas, el varón está transmitiendo, yo quiero entrar, porque traemos contenido que el Señor no está dando. El Señor me ha dicho, anuncia, comparte mi palabra, comparte mi palabra, comparte mi palabra. Yo te invito para que no te pierdas todo al Padre en el nombre de Jesús, para que te fortalezca, para que te guíe, para que te dirija, para que trate contigo en el nombre de Jesús. Señores, ha sido un placer y gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima. Bendiciones. Shalom.